Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. AliExpress fichó a David Beckham. En un intento por mejorar su visibilidad a nivel internacional, el sitio de comercio electrónico propiedad del gigante chino del sector Alibaba va a usar la imagen del ex capitán de la selección inglesa de fútbol para promocionarse durante la Eurocopa que se juega este verano. Esta decisión fue tomada luego de que hace unos meses la compañía se convirtió en uno de los principales patrocinadores del evento. Además, sigue los pasos de uno de sus principales rivales, Temu, propiedad del fondo PTT Holdings, que contrató varios espacios publicitarios en el Super Bowl que se jugó en febrero, lo que derivó en un aumento en las descargas de su app de un 34%, de acuerdo con los datos recabados por el sitio de análisis Apptopia. En 2017, el fundador de Alibaba, Jack Ma, proyectó que hacia el 2035 estarían invirtiendo más de $2,000 millones para mejorar su alcance de mercados fuera de China. Sin embargo, esos planes fueron modificados debido a la reestructura que se ha llevado a cabo en la compañía desde el 2022. Además de que el empresario tuvo que retirarse, el gobierno comandado por Xi Jinping pidió que la empresa se separara en 6 negocios y que Alibaba funcionara como una especie de holding. No obstante, la transición no ha sido tan rápida como esperaban y los procesos de separación fueron detenidos. Mundo de Negocios Baker Tilly presenta Baker Tilly en Imagen Empresarial. Ya son las 6 de la mañana con 31 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Le contaba que estoy transmitiendo desde San Miguel de Allende. Es un municipio muy interesante, le digo, una amplia población, pues no flotante, pero de migración estadounidense. De hecho, en México, pues hay la mayor diáspora de estadounidenses fuera de los Estados Unidos, obviamente, pues la definición de diáspora, 1 millón más, de hecho, no hay cifras exactas, pero he visto entre 1 millón a 2 millones, porque esto ha crecido, y uno de los municipios en donde están radicados, evidentemente, es aquí en San Miguel. Le contaba cómo, pues es un estado relativamente próspero en términos de sus habitantes, que son 174,000, 51% tiene un vehículo, que a mí siempre lo utilizo como una aproximación para entender cómo están en clase media. Además, por ejemplo, un 87% de 12 a 14 años tiene de asistencia a la escuela, es decir, no es un municipio diferenciado, digamos, de Guanajuato, que es un estado evidentemente muy próspero. La semana pasada también andaba por aquí, pero bueno, todo esto me permite saludar a Pedro Canaval, socio de Baker Tilly y profesor de la Universidad Panamericana. Querido Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, qué gusto saludarte. Buenos días a ti y al auditorio. Aquí jugando una mala pasada la tecnología con la cámara, pero en un momento lo resolvemos. Mientras platicamos. Mientras platiquemos, mi querido Pedro, siempre cuando estás en la etapa más crítica te dice, quiere actualizar, y no, hombre, ahí te puedes quedar un tiempo. Pero sabes que hoy tenemos un tema bien interesante que es el 3 de junio, es decir, todos estamos centrados en el 2 de junio, quién va a ganar, cómo vamos a votar los mexicanos, cómo está configurado, cuál va a ser el resultado, pero lo importante será, pues ya una vez pasada la elección, el 3 de junio, en términos del ambiente de negocios y lo que viene. Y comienzo por ello, ¿cómo ubicas las oportunidades y desafíos para las empresas justamente en esta transición? Bueno, me parece que primero que nada las firmas consultoras, las firmas de apoyo en desarrollo de negocios en México, tenemos la responsabilidad absoluta de tener claridad del contexto social, económico, político, en este momento pues ya electoral, de lo que nuestros clientes y potenciales clientes van a enfrentar. Esto, pues obviamente sin ningún matiz político, no estamos hablando de preferencias, sino de cómo navegar correctamente por sobre todas estas variables que pudiéramos resumir. ¿Qué te parece? Seguridad pública, que implica pues obviamente el combate a la violencia, economía y finanzas, los temas sociales, los temas de relaciones exteriores, evidentemente los temas de administración pública federal, que ahora voy a hablar un poco más de esto, los temas, ya dije, electorales, y por supuesto los legislativos y judiciales. Las campañas normalmente están diseñadas
pues para atraer votos, para hacer algo de ánimo, de pues coleccionar apoyos, pero a partir del próximo lunes, como bien decías, nace un 3 de junio, y ese 3 de junio nos va a imponer pues que estemos colocando en la agenda nacional ya temas pues con la candidato ganador, y pues con el equipo de transición que en algún momento se esté conformando. Previo a esto, Rodrigo, bueno, pues hay cosas que tenemos que observar, pues cosas que no son deseables. Por ejemplo, tenemos un sistema de resultados preliminares electorales, ¿no? Que siempre estamos, los que nos interesa darle seguimiento, pues checando cómo van las tendencias en los estados. Tenemos 8 gubernaturas que se van a renovar, y bueno, pues con los apagones que se han estado dando a lo largo del país, imagínate que de repente se apague el PREP para que se generen pues este tipo de, pues no de ambiente raro, que evidentemente pues no favorece a los resultados, pasando por temas de representación en las casillas por todas las fuerzas políticas, que no vaya a haber pues actos de violencia en algunas regiones, ya sea de la delincuencia o de los propios participantes en la contienda. Y obviamente la expectativa más grande de este 3 de junio, pues que haya una madurez respecto a la aceptación de los resultados, sean estos los que sean, ¿no? Exacto, ahí está Pedro ya enlazándose para vernos en video, y nos decía algo bien interesante, Pedro. Sería muy irónico, ¿no, Pedro? Pensar, por ejemplo, que el apagón, digamos, el famoso se cayó el sistema de 1988, en donde Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación, y que ahora, en pleno 2024, nuevamente, pero ahora desde su cachucha como director general de la Comisión Federal de Electricidad, pues hubiera apagones. Uno supondría que en las oficinas centrales del INE, pues tendría que haber, digamos, generadores eléctricos, ¿no? Porque sería realmente terrible que en donde están los datos pudiera haber alguna situación de apagón. Yo supongo que está totalmente solventado, pero como dice, sería un ambiente raro si de repente en el flujo de información de alguna zona del país pues empieza a tener algún apagón que afecte. Y bueno, pues imagínate, no solo no evolucionamos del 88 acá, sino que los mismos personajes permanecen, ¿no? Y eso sería irónico. Pero bueno, ya hablando de esto que mencionas, Pedro, normalmente el primer año de un gobierno, ha ocurrido prácticamente en todos, es más lento desde el punto de vista económico, por algo que también es un tema relevante, que es la inversión. ¿Por qué? Porque el gobierno en el arranque de una nueva administración se tardan en encontrar las llaves, en hacer las designaciones necesarias, y por lo tanto el ejercicio del presupuesto arranca lento, y en lo que se dan definiciones también las inversiones del sector privado se detienen en algunos sectores, ¿no? A entender pues cómo va a definir el siguiente gobierno, ciertas políticas. Por ejemplo, en vivienda es muy común. Sí, bueno, como te decía en el arranque, ahora sí saludo de manera presencial en cámara. Esta responsabilidad que las firmas como nosotros en Baker Tilly tenemos de desarrollar todas las herramientas para prevenir contingencias en un año atípico como este, que implica lo que bien decías, ¿no? Tener previsiones de tipo de cambio, de tasas de inflación, de tasas de interés, precios de petróleo, y todo junto, pues generar esta planeación correcta para poder tener a la mano información de toma de decisiones que, bueno, pues en este periodo del 3 de junio y hasta que se tome posesión por el nuevo presidente o presidenta, no generen una intranquilidad, o por lo menos generen esta información para poder tomar esas decisiones de manera correcta. Nadie gana elecciones hablando de cobro de impuestos, por ejemplo, ni de plataformas fiscales y reformas tributarias o aduaneras y todo esto, ¿no? Entonces, a partir del lunes seguramente vamos a tener que ya empezar a escuchar qué se piensa hacer con un tema que es la principal preocupación de la iniciativa privada, que es la presión a las finanzas públicas, pues obviamente respecto a cómo va a ingresar el Estado mexicano recursos y sobre todo cómo los va a gastar, ¿no? Se habla de pues una caída
de la inversión extranjera directa en los últimos tiempos. Se habla también de pues estos temas relacionados con la renegociación del TEMEC en el 2026, pero ya se tiene que empezar a diseñar. La representante comercial de Estados Unidos ayer hablaba de que se debe de retomar estas pláticas en materia energética que le interesa a Estados Unidos, la expectativa de la elección presidencial en Estados Unidos, que si nos va bien o mal con Trump o con Biden. Claro. Todos estos datos hay que tenerlos bien analizados en las firmas, Rodrigo. Sin duda, Pedro. Pedro, tenemos que hacer un corte, pero continuamos contigo, por supuesto. Ya te estamos viendo en el video. Esta mañana está con nosotros Pedro Canaval, socio de Baker Tilly, profesor de la Universidad Panamericana. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.